Volvemos al profeta Amós, que tiene que predicar. Es un profeta que le cuesta su misión, porque del sur tiene que predicar en el norte, en Samaria, en Betel, en el santuario, podríamos decir la capilla del palacio, porque Jeroboam tenía como su capellán, que era Amasías, y evidentemente el profeta está en contra de esa dinámica que señalábamos días pasados, que uno abandona a Dios, uno abandona los preceptos morales y después, en muchos casos, cuando la gente tiene poder, se vuelven peligrosos los unos para los otros, porque si no hay una moral objetiva, si no hay Dios, cuesta tener una moral objetiva que valga siempre y para todos los casos. Entonces se creen con derecho a hacer un montón de cosas, hacen alianzas incorrectas, buscan el propio bienestar en vez del bienestar de los demás, y todas las crisis que vimos desde el punto de vista de los reyes, ahora las estamos viendo de la perspectiva de los profetas, y él tiene que denunciar, pero evidentemente que no denuncia lo que quiere oír ni el rey, ni lo que quiere oír Amasías, el sacerdote de Betel, y a veces el pueblo tampoco, porque el pueblo muchas veces quiere que uno sea positivo, pero uno tiene que ser objetivo, no positivo ni negativo, tiene que ser objetivo. Y si uno vemos que vamos derecho a un pozo, ojalá que alguien nos lo diga. Y esa es la función del profeta. Y esa función de profecía, en un grado mínimo, la tenemos todos, porque por el bautismo somos todos sacerdotes, profetas y reyes. Eso se dice cuando se unge con el crisma al nuevo o a la nueva bautizada. Entonces todos tenemos que ser profetas. Y a veces a través nuestro el Señor hará profecía con algún hermano. Y a veces a través de algún hermano, de alguna hermana, el Señor hará profecía con nosotros. Ojalá que lo podamos descubrir, porque es algo necesario para no despistarnos en el camino de la fe. Y otra vez lo mismo en el Evangelio. Vemos que lo importante es el mundo espiritual. Pero para nosotros, ¿qué es lo importante? Lo que tengo ganas. ¿Qué es lo importante? El tener. No, lo importante es el ser. Y lo importante no es lo que tengo ganas, lo importante es lo que debo hacer. Y Jesús entiende eso, por eso Él va a dar el pan de la vida, que es su propia carne en la Eucaristía, pero también cuando la multitud tiene hambre, le va a dar de comer. Y cuando la multitud, alguno de ellos está enfermo, como en el caso de hoy, lo va a curar. Es decir, la parálisis del cuerpo no es la peor parálisis, la parálisis del alma es la peor. Y eso es lo que Jesús muestra curando los pecados, ¿no? Además de autorrevelarse, la gente en este relato de Mateo no entiende del todo, porque dice, no, glorificaba, alababa a Dios por dar tal poder a los hombres. Pero Cristo es verdadero Dios también, no es solo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero nos muestra el camino, que la curación del alma es la verdadera curación, de la totalidad, porque nosotros somos corpore et anima unus, dice el concilio, uno en cuerpo y alma. Entonces, la verdadera salud, la salud que realmente importa, porque si yo por momentos estoy muy sano de mi cuerpo, pero estoy perdido en mis fines, en mis valores morales, en mis principios, ¿y para qué sirve la salud corporal? Porque como dice Jesús, al final todo a la guena. Entonces es importante que nosotros entendamos esta dinámica de lo espiritual. Hoy estamos celebrando, y a ellos nos encomendamos, el testimonio de personas, y muchas que no conocemos, que eso quiere decir NN, no Shio, no lo conocemos, los santos de Roma. Las iglesias particulares tienen su historia, tienen su forma. La iglesia de Roma ha regalado al mundo la victoria, el triunfo que celebrábamos ayer de los mártires San Pedro y San Pablo, pero también de innumerables hermanos y hermanas que dieron testimonio de la fe y que no conocemos el nombre, su historia, su día a día, pero hoy de alguna manera la liturgia los concentra y los primeros mártires de las persecuciones romanas los contemplamos en esta celebración. La Iglesia de Roma tuvo impronta propia, por eso en la plegaria eucarística número 1 vienen los santos, aparte de los apóstoles, lógicamente, vienen los santos de la Iglesia de Roma, por eso esa plegaria no se puede tocar, no se puede agregar santos. El único, después de siglos, que la tocó fue Juan 23, San Juan 23, cuando agregó a San José, pero no se quiso tocar y por eso se pusieron en el misal
otras plegarias eucarísticas. Otra particularidad del canon romano, plegaria número 1, es la consagración, que en vez de decir tomó el cáliz, dice tomó este cáliz. ¿Por qué? Porque la tradición dice que San Pedro había llevado a Roma el cáliz de la última cena. Entonces la custodia de los primeros siglos del cáliz del Señor fue la Iglesia de Roma, y eso, por eso tampoco se modificó. En todas las otras plegarias la consagración dice tomó el cáliz, acá dice tomó este cáliz, porque es precisamente la tradición propia de la Iglesia de Pedro. Cada una de las iglesias tiene que vivir objetivamente la liturgia de la Iglesia, los signos, los gestos, tratar de saber bien lo que se dice. Si hay un gesto, tratar de hacerlos todos. Yo sé que es difícil, pero lo digo porque ayer, como ustedes bien saben, se dio a la luz la encíclica o la carta pastoral que el Papa ha hecho sobre la liturgia, un documento especial para la formación. Insiste el Papa porque ve divisiones, porque ve parcializaciones de la liturgia. Quiere él que con este documento suyo quiere hacernos entender la necesidad de formarnos en el don de la liturgia. El título de este documento es Desiderio Desideravi, que son las palabras en la Vulgata de Lucas cuando empieza a relatar la última cena. Dice Jesús, he deseado ardientemente, es una redundancia, ¿no? Desiderio desideravi, he ardientemente deseado comer esta Pascua con ustedes. Y a partir de ahí empieza la reflexión. Y dice el Papa que es necesario seguir bien el rito, saber lo que uno está haciendo, pero que eso no es suficiente, que es necesario estar abierto también al don del Espíritu, para lo cual también me parece importante tenerlo en cuenta cuando meditamos, por ejemplo, lo que dijimos hace un rato, el don de la profecía. Es importante. ¿Cómo puedo yo ser profeta para el otro? ¿Cómo puedo padecer la profecía cuando alguno me dice algo y yo lo tengo que tratar de leer en el Espíritu, en la Iglesia, a ver si realmente hay algo en mi vida que tengo que cambiar? El Señor, a través de los acontecimientos del mundo, a través de las desgracias también, a través de los hermanos, que a veces son una desgracia, nos da las pistas para seguir su voluntad. Lo rezamos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Pero cuando viene la voluntad de Dios, caprichito, no quiero la voluntad de Dios. ¿Y para qué la pedimos? ¿Y por qué nos negamos a ver los signos, las pistas que el Señor nos regala a través de la historia y a través de nuestra vida? La vida que tenemos, porque ¿dónde te dice a vos? ¿Dónde tenés el documento que te dice que vas a vivir muchos años sano y que además vas a tener personas estupendas a tu lado que nunca te van a causar ninguna preocupación? ¿Dónde dice eso? Entonces, en la vida que tengo que aprender a leer los signos de los tiempos. Y por eso, esto que el Papa dice para toda la Iglesia, le hice una primera lectura, pero ahora voy a ver si en estos días me dedico a leerla más profundamente. Es muy valioso eso, no solamente para aplicarlo a la liturgia, que por supuesto, porque si celebramos cerrados en lo humano, nunca vamos a tener todos los frutos preciosos que los sacramentos nos regalan. Entonces también tenemos que cumplir las pautas, las formas, los modos en que la Iglesia establece que celebremos, pero siempre abiertos al Espíritu. No nos tenemos que cerrar nunca al don del Espíritu de Jesús. Que la Santísima Virgen, Reina de los Mártires, que estos mártires de Roma nos mantengan a todos firmes en la fe y animosos para ir descubriendo, a pesar de, como Amós, que muchas veces tenemos que enfrentar un mundo que es contrario, tenemos que nadar contra corriente, pero que tengamos la fuerza y el coraje también nosotros de ser profetas de nuestro tiempo. Que así sea. Que así sea.